El Super Touring no solo fue una categoría, fue una guerra. Una batalla entre titanes por la supremacía. Por fuera parecían autos comunes, pero por dentro eran prototipos de precisión. Máquinas llevadas al límite en algunos de los campeonatos más competitivos del mundo. Y en medio de esa guerra, hubo uno que lo hizo mejor que nadie. Equilibrio, velocidad, precisión absoluta. Una obra maestra francesa. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy recibimos a nuestro primer Super Touring y uno de mis favoritos, el Peugeot 406. Nuestro protagonista nació como un coche familiar y fue producido entre 1995 y el 2004. El 406 fue el sustituto del exitoso y precioso 405. Con este modelo el fabricante presentó su continuación en el segmento D, compitiendo contra Ford Mondeo, Citroën Xantia, Opel Vectra y el Renault Laguna. Este coche apareció con 3 motorizaciones y que llegó a tener hasta una docena de variantes. Ya hablaremos de los motores. Así las cosas, Peugeot decidió animar el posicionamiento comercial de su nueva creación con 2 estrategias. Una de ellas fue el lanzamiento junto con Pininfarina de su versión coupé. Y la otra, la incorporación a uno de los disputados y más veloces campeonatos alemanes de turismos. Y sí, escucharon bien. Dije campeonatos, ya que el Peugeot 406 Super Touring no entró al archifamoso DTM de los Alfa Romeo 155 o del Opel Calibra. Lejos de ello, lo hizo en el Super Touringwagen Cup, el STW, creado en el 94. Ahora la pregunta es, ¿por qué? A comienzos de los 90, la DTM era una de las competiciones más fieras, ya lo hablamos. De hecho, algunos exponentes ya los platicamos en el canal, el Alfa Romeo 155 V6 Ti o el Opel Calibra V6. Ahora bien, esto planteó un serio dilema a los fabricantes, básicamente el mismo que tuvieron con muchos grupos V del WRC durante los 80s, y es que, aunque visualmente los coches guardaban un obvio parecido a los modelos de serie, era evidente que ya no se lograba conseguir en la mente del espectador que entre esa máquina de las pistas y la que ellos podían comprar, tenía cierta similitud. De esta manera el DTM podía ser válido como escaparate mecánico del más alto nivel, pero no como una fórmula publicitaria creíble para vender modelos de serie. Esto se agravó como vimos en la temporada 93, con su reglamento, ya que fue incluido el Clase 1, permitiendo alardes de ingeniería solo al alcance de piezas únicas pensadas por y para los circuitos. Debido a esto, de cara a la temporada siguiente, y con el empuje de marcas como BMW y Audi, que recordemos que habían dejado la DTM en el 92, se fundó el Super Touringwagen Cup, más conocido como el STW, intentando agrupar en él a los modelos que, aún con evidentes y muy elaboradas preparaciones, partían de la base del vehículo de serie sin modificarlo más que lo necesario para correr. Al menos este era el concepto. Llegados a este punto, Peugeot vio en el STW la oportunidad perfecta para mostrar las bondades de su nueva creación. De esta manera, Peugeot Sport se asoció con la petrolera Esso, creando el Peugeot 406 Super Touring. Este modelo fue potenciado hasta llegar a los casi 300 caballos de fuerza, mientras se aligeraba el peso del conjunto por debajo de la tonelada, siendo la rebaja casi una tercera parte respecto al dado por la unidad de fábrica. Aquí se nos van a dar 3 escenarios y rendimientos dispares, pues el 406 fue incluido en varios campeonatos de turismos. Vamos a hablar primeramente de 2, el STW, el campeonato alemán, y luego el BTCC, que es el campeonato británico de turismos. En el campeonato alemán y gracias al estudio aerodinámico, el Peugeot 406 Super Touring fue una máquina sumamente efectiva en los circuitos alemanes, que se caracterizaban por ser extremadamente rápidos gracias a la gran cantidad de rectas. De hecho, en el 97, nuestro protagonista ganó el STW, logrando ser el único modelo no alemán en hacerlo.
En cuanto al desempeño, recuerdo que siempre me llamó la atención por qué los 406 del STW eran tan competitivos en comparación con las unidades que corrieron en el BTCC. Estas últimas no terminaban de mostrar el mismo potencial. Yo estas carreras las recuerdo por haberlas visto en mi canal favorito Speed Vision y la daban los sábados por la tarde en diferido. Y siempre me llamó la atención este rendimiento tan dispar. Una de las principales razones por las que los coches del STW eran tan fuertes era la estrecha relación del proyecto de Peugeot Sport. La parte técnica y trabajos en los bloques de los motores para las unidades que corrieron en Alemania fue hecha directamente por fábrica y también fue involucrada el preparador Pipo Motors. Si se recuerdan, a este lo mencionamos precisamente en el video del Peugeot 306 Maxi. De hecho, aquí vamos a mencionar un tema importante. El 406 Super Touring y el 306 Maxi compartían un bloque similar, pero no me voy a aventurar a decir que es el mismo motor, sino son bloques de la misma familia. El 306 usaba el XU10J4RS y el 406 usaba el XU10J4. Esta familia de motores era de 4 cilindros en línea. Nuestro protagonista firmó el dinamómetro con 310 caballos de fuerza. El motor era de 2 litros y una caja secuencial de 6 marchas. Los frenos eran Brembo de 8 pistones. El coche resultó sumamente ágil en los circuitos alemanes tan característicos como Hockenheim y el Nürburgring. Laurent Aiello quedó campeón en el 97. Este coche rivalizó con los BMW con una tracción trasera potente, también contra los Audi con su sistema 4, y les ganó. De hecho, cuando Peugeot anunció su participación en la STW, todos lo subestimaron. Y miren lo que pasó. Ahora hablemos un poco del Campeonato Británico de Turismo, la BTCC. En esta nueva etapa la estrategia cambió notablemente. La participación estuvo a cargo de equipos privados, sin el respaldo directo de fábrica. Los bloques que corrieron aquí fueron preparados por la empresa Montun y también por la empresa del piloto e ingeniero Richard Longman. De hecho, los acuerdos entre las escuderías británicas y la división nacional de Peugeot se realizaron sin intervención de Peugeot Sport, lo que tuvo consecuencias claras. El rendimiento de los coches británicos resultó considerablemente inferior que el de sus pares alemanes, menor desarrollo técnico y aerodinámico. La suspensión de los coches británicos por reglamento de la BTCC no podía ser tan compleja como la de sus pares alemanes. Los circuitos del Reino Unido tienden a ser más sinuosos y con cambios de altura comparados con los alemanes. Probablemente esto afectó en el desempeño del coche. El presupuesto de los coches que se destacaron en la BTCC era ciertamente menor que la de los alemanes. Hay un tercer capítulo en esta historia. El Peugeot 406 Super Touring tuvo una tercera y última vida en Sudamérica, ahí en manos de un piloto que ya hemos mencionado en el canal, Juan Manuel Fangio II. En 1998, Fangio compitió en el Campeonato Sudamericano de Superturismos. Terminó quinto en la clasificación general con una victoria y 5 podios. Para los que no recuerden, este piloto lo mencionamos en el video del Toyota Eagle Mark III de la IMSA GTP. Se los dejo abajo. Un dato que no quiero que se me quede es que el Peugeot 406 Super Touring participó en una carrera muy famosa en Australia y que ya hemos mencionado en el canal, el Bathurst Mill, en 1997. Ese año de hecho hubo 2 carreras en el circuito, la Bathurst Mill para los Super V8, clase de la que pronto hablaremos en el canal, y la Bathurst Mill para Super Touring. El tema de por qué hubo 2 carreras ese año lo trataremos aparte. El punto es que nuestro protagonista, y hablo de la versión del BTCC, mostró que tenía potencial. El equipo Ultron Team Peugeot, gestionado por Motorsport Development, participó directamente con 2 unidades traídas del campeonato británico. En manos de Tim Harvey y Paul Radisich, el 406 clasificó tercero y el de Patrick Watts y Neil Crumpton clasificó quinto. Lamentablemente estos coches no sobrevivieron a la montaña del Bathurst, retirándose por problemas mecánicos con la presión de aceite y la suspensión durante la carrera, pero siempre me llamó la atención el potencial que tenían las unidades que corrían en Inglaterra. Quién sabe, con más desarrollo y apoyo de fábrica lo que hubieran logrado. Y es que en 1999 Patrick Watts logró victorias y podios en el Australian Super Touring Championship, pilotando una unidad ex-BTCC, pero preparada localmente. En Francia también compitió nuestro protagonista, aunque bajo una reglamentación completamente diferente. Chasis tubulares, eran coches silueta. El 406 Coupé
Ganó los títulos del 2002 y 2004 en manos de Soheil Ayari. Aquí vemos tomas del equipo Peugeot manejado por el maestro eterno de la resistencia, Henry Pescarolo. Algún día hablaremos de este piloto. El Peugeot 406 Super Touring no fue simplemente un coche de carreras, fue el reflejo de una era, una época donde los fabricantes aún buscaban ese equilibrio perfecto entre lo que vendían y lo que competía en pista, donde los autos parecían familiares, pero escondían ingeniería llevada al límite. Hoy ese espíritu se ha ido diluyendo, la tecnología ha cambiado, las reglas también, pero el legado de máquinas como este Peugeot permanece. Porque el Super Touring no solo fue una categoría, fue una guerra irrepetible. Y en esa guerra, el 406 dejó su huella. Con esto cerramos este capítulo dedicado al deporte motor. Nos vemos la otra semana con otra historia del motorsport. Speed Lab 27. Cambio y fuera.